No, vamos a hablar del calendario nacional de vacunación argentino, que es un ejemplo en el mundo. Fue premiado, fue mencionado por la OPS, por la OMS, por cada evento internacional científico de vacunación. Se nombra y se cita el ejemplo argentino como un ejemplo, ¿no? La vacuna es una herramienta de atención primaria esencial, digamos, sí. A pesar de que hay gente todavía que, a mi modo de ver, digamos, en mi opinión, irresponsablemente o probablemente por falta de información y porque hay una cosa así medio de moda y en algunos grupos cool y algunos grupos modernosos claro. No quieren vacunar a sus niños, no saben el daño que pueden hacer por no vacunar a sus niños. Pero para hablar de esto, como nosotros siempre hacemos y yo siempre hago, que no me pongo a hablar de cosas que no es de mi especialidad, vamos a hablar con el número uno de la infectología argentina, sin lugar a dudas, profesor Daniel Stambulián, un hombre que se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires, un hombre que trabajó en un hospital público, trabajó en el Posadas. Yo lo tenía cuando fui director del Posadas, lo leí en las memorias de Posadas. Está el doctor Stambulián, un hombre que ha hecho realmente de su carrera académica y su carrera asistencial una cosa muy importante. Ha formado mucha gente, sigue asesorando a muchos. Es el número uno, para mí es el número uno de la infectología argentina y por eso es un honor que hoy participe de este programa de chequeo general. Doctor Stambulián, ¿cómo le va? Doctor Destacamento le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias por sus comentarios. No, por favor, realmente lo siento, lo creo y he leído, siempre leo artículos suyos, siempre leo la página FUNSEI, la leo siempre y me informo mucho de ella, así que lo digo sinceramente. Bueno, estamos hablando de las vacunas, doctor, porque vio que hay gente que cree que hacen mal las vacunas. Sí, mire, hay una situación que se llama los grupos antivacunas que no tienen ningún fundamento, no tienen bases científicas y realmente no hay necesidad de hablar mucho de ellos porque se oponen pero sin razones científicas y eso ha hecho mucho mal. Por ejemplo, en Europa otra vez se está viendo sarampión, en Estados Unidos hubo algunos brotes y lo importante es saber que las vacunas después del agua potable ha sido la herramienta más importante para prevenir las enfermedades y la muerte. Y con respecto al calendario nacional de vacunación argentino, que como citaba yo, ha sido premiado, mencionado, ¿usted qué opinión tiene? Mire, es un calendario muy completo. Hay algunas vacunas que se destacan mucho, como por ejemplo la vacuna antineumocóxica en los niños menores de 2 años y en los pacientes con factores de riesgo y adultos mayores de 65. Después está la vacuna de hepatitis B, que es una indicación universal, porque la hepatitis B se transmite sexualmente, aparte de las transfusiones, y realmente uno al vacunarse previene mucho la posibilidad de esta hepatitis. Después está la vacuna de las embarazadas, donde es fundamental que se vacunen contra la gripe. Claro. Y con la triple bacteriana, que es la Bordetella pertussis, o sea, tos convulsa, la difteria y el tétanos, después de las 20 semanas. Está después la vacuna también importante, la del HPV, que es la vacuna contra el cáncer del cuello de útero. Bueno, esa también hubo un grupo que también
esgrimían, digamos, para mí también, digo, mi opinión personal, digamos, fundamentos sin evidencia científica que no servían, digamos, y sin embargo realmente está teniendo un impacto importante, ¿no? Porque aparte afecta a las niñas por el HPV y el carcinoma del cuello uterino, para nuestros oyentes. En general afecta a poblaciones de bajos recursos, digamos, es una enfermedad casi diría de clases sociales medias y bajas, pero puede afectar a cualquiera, obviamente, y esta vacuna realmente hace como un tamizaje y saca de riesgo mayoritario a niñas y a jóvenes de bajos recursos, ¿no? Sí, y ahora se da para el HPV la vacuna cuadrivalente, que también previene sobre la verruga o lesiones genitales que muchas veces se producen por el HPV, claro, parte del cáncer de útero. Y en algunos países se le ha incorporado también a los varones. Claro. Porque el HPV puede producir también lesiones en el pene. Sí, papilomas, pequeños papilomas. Sí, entonces realmente es una vacuna también muy importante. Y la vacuna antigripal es una vacuna inactivada que no produce gripe y previene, y más o menos se calcula que en nuestro país 3.000, 4.000 personas mueren de gripe por año, algunos por la gripe y otros por las complicaciones de la misma en pacientes con factores de riesgo, ¿no? ¿Y usted, si tuviera que perfeccionar o profundizar el calendario nacional de vacunación? Si usted dijera, doctor Estambulán, usted es el número uno, díganos por favor, asesórenos, ¿qué vacunas, por dónde tendríamos que ir en términos de profundizar el sistema o el calendario de vacunación nacional? Mire, el calendario es muy completo, y la que se van a incorporar la vacuna de rotavirus para los niños pequeños por diarrea, después la de la varicela. La varicela también es muy importante. Sí, y después la de la meningitis meningocócica, porque se sabe que el meningococo no es muy frecuente, pero cuando infecta mata, produce lesiones muy severas. Y esa es otra vacuna que se va a incorporar al calendario. Yo creo que lo importante es que se vacune los chicos y los adultos. Los adultos mayores es importante, y hay una vacuna que todavía no está en el calendario, pero que es fundamental, es la vacuna de la culebrilla. Los mayores de 50, 60 años, uno de cada 3 personas alguna vez va a tener culebrilla. Y todos estamos preocupados por los granitos, pero el problema es la neuralgia posherpética. Claro. O sea, el dolor que en el 40% de las pacientes se produce. Y esa vacuna se da una sola dosis, y es una vacuna realmente que llegó en agosto del año pasado al país. En el 2006 se habían lanzado en Estados Unidos. Es una vacuna importantísima, ¿no? Y doctor, le hago una pregunta. La gente que tuvo varicela, ¿igual tendría que darse la vacuna para el herpes zóster? Sí, justamente la vacuna del herpes zóster se da después de los 50 años, pensando que todos tuvieron varicela. No hace falta hacer el estudio, y si no tuvo, igual lo protege. Bueno, es un dato importante que seguramente deben estar analizando las autoridades sanitarias, porque, bueno, el herpes zóster, como usted decía, digamos, más allá de la erupción, lo más complejo es la neuralgia posherpética, ¿no? Que produce un dolor insoportable, así lo dicen los pacientes. ¿Y usted piensa que con la varicela, porque el tema de la varicela es un tema realmente importante, la vacuna, la efectividad, digamos, ¿no? La difusión que se le está dando, porque ¿sabe lo que me parece a mí? Que el gobierno, el cual yo creo que ha hecho en este sentido una política muy acertada con respecto a las vacunas, oscila, digamos, ahora que estamos fue un año electoral, es un año electoral de muchas elecciones, no se nota mucho las campañas de vacunación. Me parece que... Creo que lo que usted está haciendo
que es la comunicación. Es una herramienta fundamental. Y creo que si algo tiene que el gobierno profundizar, aumentar, es la comunicación sobre las vacunas, para que las mismas que se compran lleguen a los que la necesitan. Claro. Y no, la verdad que nos da mucha pena muchas veces que las vacunas no se apliquen, ¿no? Sí, muchas veces queda, sí, pero se calcula, España calcula, corríjame usted por favor, que hay un 20% de las dosis que se compran que no se utilizan. ¿Eso es cierto? Exactamente. Y realmente eso lo hemos hablado con nuestras autoridades. Creo que hay que trabajar mucho en la comunicación, a la comunidad y a los profesionales de la salud. Claro, y hay que hacer la comunicación de una forma viable para la gente, porque muchas veces la comunicación que hacemos desde la medicina no es muy comprensible para la sociedad en general y la gente escucha y dice, bueno, ¿de qué me estarán hablando? Y no hay una adherencia al mensaje que uno quiere dar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, fíjese usted que todavía uno de los problemas mayores son las neumonías. Ajá. Y usted sabe que la neumonía sigue siendo por el neumococo. Es tan importante que la Organización Mundial de la Salud el 12 de noviembre lo ha instalado como el Día de la Lucha contra la Neumonía. Y hay una vacuna antineumocóxica que por suerte en los chicos menores de 2 años se da, pero en los pacientes con factores de riesgo, diabéticos, renales, pulmonares, con mayores de 65 no se aplican y el gobierno la tiene en el calendario. Ahora, el tema de las campañas que estábamos hablando, creo que es muy importante. Hace unos años atrás hicieron con respecto a la rubiola una campaña fuertísima de vacunación, ¿no? Ahora, ¿no tiene que empezar a través del médico, digamos, el médico de cabecera, concientizar al paciente de que tiene que ir a vacunarse? Bueno, pero bueno, yo te voy a contestar primero yo y después el que sabe. El doctor Estambulán, digamos, el médico tiene un rol, digamos, individual y tiene su población, seguramente le dice, seguramente le habla y yo creo que este gobierno, una de las virtudes que ha tenido en tema de salud fue instalar el tema de la vacunación. Pero, y acercar al paciente también al médico, ¿no? Sí, también, pero es fundamental que el Estado el Estado tenga campañas y tenga políticas de comunicación en salud. Sí. Fundamental, digamos, lo que estamos haciendo nosotros, pero hacerlo también desde el Estado, de una forma permanente, sin que haya, tiene que ser como una política, no puede ser una campaña. Digamos, yo lo que me parece que no hay que pensar es en campañas de vacunación, es una política la vacunación, la vacuna forma parte de una política de salud, de atención primaria y de prevención, no se puede hacer por espasmos. Exacto. Miren, nosotros lo hacemos mucho a través de la fundación, de nuestros centros y de FUNSEI, ¿no? Todos tenemos que colaborar en la difusión y los médicos, sobre todo los médicos de adolescentes y adultos, tienen que indicar mucho más la vacuna como una herramienta de prevención e incorporarla en la consulta médica. Sí, absolutamente. Bueno, doctor Estambulán, profesor doctor Estambulán, le agradecemos muchísimo su participación, la verdad que un lujo para nosotros tenerlo al aire, para nuestros oyentes, lo vamos a invitar otra vez para que nos siga instruyendo sobre vacunación, enfermedades infectológicas, así que le agradecemos mucho. No, muchas gracias y como dice usted, que tengamos una linda primavera. Sí, la vamos a tener, vamos a ponerle toda la onda. Muchas gracias. Ahora. Muchas gracias. Bueno.